Dios te bendiga, Dios te guarde. Estamos aquí otra vez trayendo una enseñanza de parte del Espíritu de Dios para tu vida. Le doy gracias al Señor y que la presencia de Jesucristo y la paz del Espíritu Santo te acompañen siempre en los días de tu vida. Hoy quiero hacer una pregunta y esa pregunta me he hecho siempre yo en mi corazón. ¿Por qué todos los pastores dicen que nosotros todos tenemos pecados? Que nadie es perfecto delante de Dios, que todos pecamos, que todos cometemos errores y así estamos sirviendo al Dios del cielo y al Dios todopoderoso con esa idea que nos han metido en la cabeza por muchos años. San Juan capítulo 8 versículo 24 dice así: que el que hace pecado es esclavo del pecado. Como nosotros vemos, Jesucristo les está hablando a los judíos en aquellos tiempos y les está diciendo Jesucristo, exhortándoles con la palabra, que el que hace el pecado es esclavo del pecado. Y hoy en día yo he platicado con muchos hermanos que me he encontrado en la calle y la respuesta que ellos me han dado cuando yo les digo dejemos el pecado y limpiemos nuestras vidas para vivir una vida de santidad y pureza, las respuestas que yo he recibido de ellos es que no hay ninguno limpio, no hay ninguno santo, no hay ninguno puro, no hay ninguno que cometa pecado, todos pecamos. Y aún la Escritura dice que si nosotros decimos que no pecamos, hacemos a Dios mentiroso. Creo que está en el libro de San Juan, en el libro de Primera Juan, capítulo 1, versículo 2, creo que por ahí dice. Está diciendo que si nosotros decimos que no pecamos, hacemos a Dios mentiroso. Pero quiero hoy explicar de lo que el Señor está hablando sobre estos temas bíblicos que traen un error espiritual, un error a la vida del cristiano. Y así lo predican en las iglesias y los cristianos viven una vida deliberadamente pecando y pecando todos los días, que por eso no ven la bendición de Dios, que por eso no ven la unción del Espíritu Santo sobre sus vidas, que por eso no ven el respaldo de Dios en sus prédicas, que por eso no ven el respaldo de Dios en poder en las ministraciones cuando ellos ministran al pueblo de Dios queriendo que haya milagros. Como nosotros vemos, dice Jesucristo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Pero nosotros, ¿por qué decimos todos pecamos y hacemos a Dios mentiroso? Hay pecados diferentes. Y todo lo que Jesucristo se está refiriendo en las Sagradas Escrituras, la palabra del Señor dice que todos pecamos, y es verdad, todos pecamos, pero hay unos que practican el pecado día con día y hay otros que lavan sus ropas día con día. Una cosa es pecar y limpiarte, pero otra cosa es estar practicando el pecado. Hoy peco, mañana peco en lo mismo, pasado peco en lo mismo, pasado peco en lo mismo. Están practicando los cristianos el pecado. Por eso Dios los está exhortando y les está diciendo: estás practicando el pecado, y todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Así que yo vengo a decirte en esta tarde, en el nombre de Jesús, que si estás practicando un pecado, sueltes ese pecado, porque no va a haber bendición sobre tu vida. No va a haber esos requisitos espirituales en tu ministerio en respaldo del Espíritu Santo, en poder, en milagros y unción, si tienes una vida de pecado. Hay gente que le gusta mucho mentir y todos los días están mintiendo y dicen, cabos, que nadie es perfecto. No se trata de eso. Dios está exhortando que aquel que practica el pecado no es de Dios, dice su Escritura, dice su palabra. Si nosotros vamos a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6, dice así: todo aquel que permanece en Jesús, en él, no peca. Y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Fíjate lo que está diciendo aquí: que todo el que permanece en Jesús no peca. Cuando nosotros leemos la otra escritura en Primera de Juan, capítulo 2, dice que si decimos que no pecamos, hacemos Dios mentiroso. Pero aquí Dios está diciendo, Pablo está diciendo, que todo aquel que permanece en él no peca. Y todo aquel que peca no le ha visto ni le conoce. ¿A qué estamos viendo en estas dos citas bíblicas? ¿A qué se refiere? Uno dice que si yo digo que no peco, hago a Dios mentiroso. Y aquí me está diciendo que si permanezco en Dios, yo no debo de pecar. Porque si peco, no le conozco y no he visto a Jesús. Tenemos que entender, la iglesia, que tenemos que vivir una vida de santidad y pureza.
No como esa gente que me he topado en la calle y me ha dicho, todos pecamos, todos cometemos errores, no hay ni uno santo, no hay ni uno puro. Hay gente que peca sin darse cuenta y le piden perdón al Señor y el Señor los limpia y dejan ese pecado. Pero hay gente que está pecando día con día en el mismo pecado, practicando ese pecado, y ahí aún así están tocando, aún así están predicando la palabra, aún así están enseñando, pero tienen una vida de práctica del pecado que el Señor en su palabra lo está sancionando y nos está diciendo: no practiques el pecado porque eres esclavo del pecado. Vemos como dice 1 Juan capítulo 3 versículo 8, dice así: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Versículo 9: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Cómo pues le puedo enseñar yo a la iglesia de Jesucristo que todos pecamos, todos cometemos errores, y seguir practicando ese pecado de mentira, seguir practicando ese pecado de lascivia, de lujuria, de seguir practicando ese pecado de envidia, de celos, de contiendas, esos pecados que son delante del Señor abominación, que Él le está diciendo que todo aquel que peca deliberadamente practicando ese pecado es un hijo del diablo? Y Dios no está con él. Hay gente que me he topado en la calle que me dice: hermano, si todos pecamos, todos cometemos errores. Eso me está diciendo que si yo permanezco en Jesús, yo no debo de pecar porque Jesús está en mí. Entonces, cuando en mi vida hay un pecado, yo soy esclavo de ese pecado. Entonces, si yo soy esclavo de ese pecado, el diablo está en mi vida, el diablo está en mi cuerpo, el diablo está en mi mente. Pero Jesucristo está ausente de mi vida espiritual. Jesucristo no está ahí. Si tú eres uno de aquellos que dicen: todos pecamos, nadie es perfecto, todos cometemos errores, estás en un error y estás en un peligro. Y déjame decirte que el diablo vive en tu cuerpo, porque ahí dice que el que practica el pecado, si eres un mentiroso y todos los días mientes, estás practicando el pecado de mentira. ¿Y quién es el padre de mentira? Satanás. Jesucristo dijo en San Juan capítulo 8 versículo 33, dice que Él es el padre de mentira y Él es un mentiroso, y cuando Él habla mentira de su boca. Entonces, si tú supongamos que tú estás practicando la mentira día tras día, mientes y eres pastor, eres evangelista y estás cantando ministro de alabanza y eres muy mentiroso, déjame decirte que cuando tú hablas, Satanás es el que está hablando a través de ti, porque estás practicando un pecado de mentira y Satanás es el padre de mentira. Tú no tienes al Espíritu Santo, tú no tienes a Jesús y estás engañando al pueblo. Todo aquel que esconde un pecado es esclavo del pecado. Dice la Escritura que Jesucristo le dijo: mi palabra no cabe en ustedes. Jesucristo se estaba refiriendo que la palabra de Dios, como es santa y pura, y nosotros está lleno de demonios adentro de este cuerpo, lleno de pecado, la palabra no puede entrar en nosotros hasta que nosotros nos vaciemos, nos liberemos, nos despojemos del pecado. Entonces Jesús viene a ser con nosotros morada y el Espíritu Santo en nuestro cuerpo. Por eso ves tú muchas campañas, muchos servicios y no sucede absolutamente nada, porque se está practicando el pecado en esos vasos que el Espíritu Santo no puede usarlos. El Espíritu Santo no puede demostrar el poder con esas personas. Si has visto también mucha gente que habla, que son muy buenos para hablar y nunca se callan. De tanto que hablan, el 80% que hablaron, el 80% es mentira y es pecado. Todo aquel que habla mucho peca sin saberlo. Una de las cosas que yo aprendí con una mujer de Dios, que es mi esposa, ella me dijo: el que está ungido y el que tiene la unción habla muy poco, es de pocas palabras, calladito, y tiene razón. Todo aquel que es muy hablador y muy echón, déjame decirte que el 80% de sus palabras
son mentiras y los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. No estés pecando deliberadamente, no estés practicando ese pecado, porque Jesucristo dice que todo aquel que practica el pecado es del diablo. Vete a la Biblia, 1 Juan capítulo 3, versículo 6. Todo aquel que practica el pecado es del diablo. ¿Quieres que Jesucristo viva en tu vida? Límpiate y entrega tus pecados. Todo pecado escondido que tú tengas del pasado, entrégalo. Porque Jesucristo no puede vivir en ti. Porque Él ocupa santidad. Él habita en la santidad y en la pureza. Él no habita donde hay pecado. Si tú tienes pecados escondidos que nunca has confesado, confiésaselos a alguien o confiésaselos a Dios y límpiate. Pero si sigues batallando con una atadura, es porque eres esclavo del pecado. Y Jesús no vive en tu cuerpo. Jesús no está ahí. Porque Él dice, mi palabra no cabe en nosotros. Él no está ahí. Él no vive con un pecador. Él no vive en un cuerpo sucio. Él vive en un cuerpo limpio donde está la santidad y la pureza. Jesucristo dijo que el que peca no le conoce ni lo ha visto. Dios te bendiga y Dios te guarde. Comparte el video. A lo mejor le sirve a alguien más.